Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la segunda parte de este tutorial. Hoy acabaremos los trabajos de construcción de nuestra granja de estilo mediterráneo. Aquí ya podemos ver los acabados, como sus característicos tejados a dos aguas con teja árabe, sus arcos de medio punto, sus escaleras, sus puertas de madera, sus ventanas y sus premarcos, también unos cuartillos de madera para las ventanas, el lateral y pues en la zona trasera un cobertizo con la puerta de madera y su tejado también a un agua con teja árabe, además con todas las ventanas a juego. Bien, ahora pasemos a los interiores. Como veis, los tejados son desmontables. Ahora podemos ver aquí también la planta superior con todos sus acabados en madera, sus escaleras de acceso, sus puertas entre habitaciones. Para tener todavía más jugabilidad podemos quitar estas plantas y jugar en la planta baja. Aquí las podéis ver con un poquito más de detalle. Y la planta baja también con todo tarima por el suelo con sus chimeneas. Bien, ahora lo montamos todo, como veis encaja perfectamente todas las piezas. Así, ahora los tejados. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar para que veáis cómo lo hemos hecho. Vamos a comenzar con el baseado. Como veis es una plancha de DM de 3 milímetros de espesor y con todo el borde biselado a 45 grados. Vamos a presentarla a la casa para que veáis cómo queda. Bueno, fácil parece, ¿verdad? Ahora vamos a intentar hacer la tarima inferior. Para ello vamos a utilizar estos palitos de madera. Como ya comentamos en el tutorial anterior, son fáciles de conseguir en los proveedores asiáticos, en la sección de manualidades o incluso para remover las tacitas de café. Ahora les vamos a ir encolando en línea siguiendo el dibujo de una tarima. También podemos desgastar un poquito la tarima usando una cuchilla, de manera que luego cuando pintemos toda la tarima quede un poquito más redibujada. Hay que tener una cosa muy en cuenta, cuando se encola superficies tan grandes a veces la madera tiende a arquearse. Si os pasa esto no os preocupéis porque a mí me pasó. Tiene una solución muy sencilla, solo tenéis que sumergir lo que sería la plancha de DM en agua durante un ratito, ¿vale? Y luego con unos gatos o sargentos la podéis obligar contra una mesa a una superficie plana. Después de 24 horas veréis que se queda completamente lisa, ¿veis? El entalimado ha quedado completamente perfecto, bien alisado y sin ningún problema. Ahora toca el turno al interior de la casa. Vamos a intentar imitar en las paredes interiores un revocado con mortero muy tosco, de manera que no tiene por qué quedar muy liso, ya que es una casa de campo. Utilizaremos para ello aguaplast o pasta para tapar juntas de la que usan los pintores, como esta de aquí que le he conseguido en un proveedor asiático, y una espátula. Iremos aplicando la pasta con la espátula por todo el interior de las paredes, de manera que vayamos tapando todas las juntas e intentemos dar pues, una capa un poquito lo más lisa posible. Seguramente nos va a pedir 2 o 3 manos para que quede una superficie bastante lisa. Aún así, de todas maneras, después le vamos a pasar un poquito de lija para quitar cualquier imperfección que no nos haya gustado. Este es el acabado, como veis, ha quedado bastante bien. Y con una lima, como esta de aquí, vamos a ir pasándola por las esquinas y por los interiores de las ventanas, para que cualquier rebabilla que haya quedado la podamos quitar perfectamente. Bueno, ahora que ya tenemos preparado el interior de la casa, vamos a fijarla a la base. La presentamos para ver cómo queda. Bien, como podéis ver. Así que nada, la damos la vuelta y vamos a utilizar cola blanca de carpintero o PVA, como lo queréis llamar, y lo vamos a aplicar por toda la parte inferior.
Bueno, esto casi está. Un poquito más por aquí. Y le damos la vuelta y juntamos las dos piezas. Presionamos bien y lo dejamos secar por lo menos un par de horitas, porque el pegamento PVA en poliestireno suele tardar bastante en secar, ¿vale? A veces hasta 24 horas, así que no os preocupéis si no está bien sujeto en un buen rato. Bueno, aquí veis ya el conjunto una vez fijado, con todo su entarimado. Le damos la vuelta y si os fijáis hemos hecho un rodapié a todo el perímetro, utilizando las mismas tabletas que hemos usado para la tarima, incluso unas jambas a la puerta y como detallito un poquito de leña en la chimenea. Esta otra parte está sin hacer, pero bueno, seguiríamos lo que es el mismo procedimiento, ¿vale? Ahora vamos a hacer un embaldosado en el exterior de la casa siguiendo esta línea para poder acceder mejor a su interior. Como ya hicimos en el tutorial anterior, vamos a utilizar poliestireno. También vamos a coger un rodillo de Green Star con la textura de baldosa y vamos a presionar con fuerza. Como veis, va quedando ya la huella dibujada de una manera rápida y sencilla. Así. ¿Veis? Se puede ver bien la textura. Aquí ya tenemos una plancha preparada con unos 2 milímetros de espesor, que es el grosor que vamos a utilizar de baldosa. Y lo vamos a colocar por esta zona. Todavía hay que adaptar un poquito la forma de la plancha, pero bueno. Y aquí pondremos otro cachito. De entrada a la bodega. Nos vamos a ayudar de una cuchilla o cúter para ir dándole forma de manera que nos encaje perfectamente con la zona de las escaleras y de las puertas. Así. Para la bodega. Y ahora simplemente tenemos que pegar las dos piezas con un poquito de cola blanca. Ahora nos vamos a ocupar de los exteriores. Como podéis ver, ya se ha secado completamente la parte de las baldosas. Y vamos a intentar que se fusionen perfectamente tanto la fachada como el suelo, enmasillando todo el perímetro. Aquí, como podéis ver, toda esta zona y demás. Para ello vamos a utilizar simplemente pastadas. Vamos a ir rellenando ahora lo que es la junta que queda entre el DM y el poliestireno. Así, dándole forma con los dedos, nos mojamos un poquito de vez en cuando con agua en las manos para que no se nos quede pegado y si queréis os podéis ayudar con una espatulilla. Así toda la zona. También lo vamos a aplicar por la zona de las baldosas, de manera que quede completamente engrasado tanto el suelo como la baldosa. Vamos a crear la textura para el perímetro exterior. Encolamos todo con PVA y le iremos pegando piedrecitas o trocitos de corcho simulando rocas. Una vez colocadas vamos a cubrir toda la zona con arena de playa o arena de obra. Y que no se nos olvide que después de todo esto habrá que sellarlo todo con una mezcla al 50% de cola blanca y agua.
Bueno, aquí tenemos un tejado completamente acabado para que veáis cómo queda, con sus cumbreras, su teja árabe, su chimenea y sus remates laterales. Al otro lado también tenemos el del cobertizo, como hemos visto antes. El techo desmontable, ¿veis? Así, y la primera planta, como hemos visto también con anterioridad, desmontable. Vamos a ver ahora cómo hemos hecho el tejado. Lo primero que vamos a fabricar son unos soportes para el tejado. Aquí tenemos este de muestra y como veis estos son los dos soportes que vamos a hacer. Los fabricaremos en cartón pluma y siguiendo las plantillas que hicimos en el tutorial anterior. Ahora simplemente con una cuchilla y una regla las vamos a ir cortando. Previamente hemos preparado unas tablas de DM con la forma de cada agua del tejado. Solo nos quedaría pegar el soporte a las tablas. De esta manera crearemos la estructura del tejado. Así, las colocamos en su sitio y las encolamos con cola blanca de carpintero. Fijaros también que hemos practicado en las tablas de DM unos agujeros para poder meter la chimenea por dentro. Para rematar vamos a dar un cordón de cola blanca por toda la cumbrera, así nos aseguramos de que todo quede bien armado. Para simular la teja hemos usado cartón corrugado, aquí lo hemos puesto de una pieza, pero existen varias técnicas. En esta variante, por ejemplo, vamos a utilizar este cachito de cartón y lo vamos a cortar en tiras de más o menos 1 centímetro con una cuchilla. Una vez que las tenemos cortadas, vamos solapando unas encima de otras como si fueran tejas de verdad. Veis que quedan tanto la tapa como el río de la teja dibujado. Esta técnica es un poquito más entretenida y requiere un poquito más de tiempo. Nosotros para nuestro proyecto no nos vamos a complicar y lo vamos a hacer todo de una pieza. Pero bueno, para que podáis ver una muestra de cómo quedaría, más o menos sería así. Para cortar las piezas de cartón corrugado justo a la medida es muy sencillo. Simplemente ponemos nuestra estructura encima como si fuera una plantilla y con un cúter cortamos todo por los bordes.
Bueno, esta es la pieza cortada y ahora vamos a encolarla. Como siempre, con nuestro pegamento de cola blanca que sirve para todo, extendemos con una brocha y colocamos la pieza. Una vez que tenemos ya las dos piezas de cartón corrugado encoladas, nos vamos a dedicar a hacer la cumbrera. Vamos a utilizar una varilla de madera que, como veis, tiene una sección semirredonda, de manera que nos hará como una tapa de teja. La cortaremos a medida y encolamos. Venga, ahora los remates laterales. Los vamos a hacer también con cartón corrugado. Cortaremos una tira de aproximadamente 1 centímetro de anchura con una cuchilla. Así. Y la doblamos por la mitad, de manera que haga una especie de media caña. Bien, ya solo nos queda encolar la pieza y colocarla en su sitio a modo de escuadra. Apretamos un poco con los dedos y listo. Ahora sí, con los 4 laterales. Ya vamos llegando al final de la construcción. Ya solo nos quedan los pequeños detalles, como las puertas, las ventanas y los cuartillos. Le damos la vuelta para que veáis algún ejemplo de cómo ha ido quedando alguna cosa ya acabada. ¿Ves? Hay una puerta ya completamente terminada. Ahora nos faltaría esta de aquí, que es la que vamos a hacer como ejemplo. Y esta puertecita de aquí, que también hemos dejado como ejemplo. Así que venga, vamos a ello. Para hacer los premarcos de las ventanas vamos a seguir utilizando los palitos que hemos usado para hacer la tarima que hemos hecho antes. Simplemente es cortar con unas tenazas las piezas a medida. Empezaremos siempre por el dintel de arriba y por la pieza de abajo. Y una vez que estén encoladas pondremos las laterales. Ahora vamos a fabricar un mástil en el medio de la ventana. Esto simulará donde se juntan las dos hojas de la ventana formando una junta entre sí. Encolaremos dos palitos exactamente iguales y la junta que quede entre ellos será la junta entre hojas. Las encolaremos justo a eje de ventana. De esta manera nos va a dar la sensación óptica de que estamos viendo una ventana cerrada con doble hoja.
Y ahora pasamos a los cuartillos de las ventanas, que son estas dos piececitas que veis aquí. Son como dos puertas en miniatura, así que ya más adelante explicaremos cómo lo hemos hecho. Pondremos una a cada lado, ya que la función que tienen los cuartillos es ejercer de persianas, cuando las persianas todavía no se habían inventado. Así, tendrían dos bisagras, así que las podemos poner o abiertas, o cerradas o semicerradas. Eso ya como os gusta a vosotros. Lo importante sería darle un poquito de variedad para que todas las fachadas no sean exactamente iguales. Por fin ya lo tenemos casi todo listo, solo nos queda esta puertecita de aquí. Vamos a intentar hacer una igual que la de al lado, como esta que veis aquí. Como podéis ver, es una puerta de madera, hecha de tablones, con una especie de marca al lado y un par de bisagras y un tirador. Así que vamos a intentar hacerla. Utilizaremos para ello madera de balsa, que es una madera muy blandita y muy fácil de tallar. Es la misma que las cajas de frutas, lo que pasa es que esta la podéis comprar pues en cualquier tienda de manualidades. Cortaremos un trocito con las mismas medidas que el hueco de la puerta. Bueno, aquí ya tenéis la pieza más o menos hecha, con unos tablones grabados. Los tablones les hemos grabado con la punta de un bolígrafo, simplemente apretando un poquito. Para el marco de la puerta vamos a utilizar el cartón de una caja de cereales. Cortaremos unas tiras de unos 2 milímetros y las iremos colocando así por todo el perímetro. Ya tenemos nuestra pieza totalmente terminada. Como podéis ver, hemos puesto un marco por las dos caras, unas bisagras que hemos hecho también con el mismo cartón y unos tiradores con un poquito de madera de balsa que hemos cortado en cachitos. Ahora simplemente encolamos y finalizamos el trabajo. Los cuartillos los hemos hecho siguiendo el mismo procedimiento. Lo único que se diferencian es que son un poquito más pequeños que las puertas. Y en vez de hacer un premarco de madera, le hemos puesto unos travesaños hecho con la caja de cartón de cereales. Y este es el resultado final de nuestra construcción. Solo estaría a falta del pintado. Pero eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos.